Hola a todos, gracias por la presentación. En primer lugar, quiero dar las gracias al Comité Científico del Congreso Colombiano de Alergia y en especial al doctor Chapman, presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, y a Novartis también por la invitación a participar en este congreso y a poder compartir unos minutos con ustedes, mis colegas colombianos. El título de mi presentación será una mirada al tratamiento biológico en alergia alimentaria y será eso, una mirada, porque es un campo en el que todavía tenemos mucho camino que recorrer. Seguramente el paisaje se vaya abriendo a lo largo de los próximos años y aquí vamos a ver solamente unas pinceladas de lo que tenemos hasta ahora o conocemos hasta ahora en el uso de biológicos para el tratamiento de la alergia a alimentos. Estos son mis conflictos de intereses y antes de comenzar quería dar una información sobre la ponencia importante y es la siguiente. En esta siguiente presentación se hablará de moléculas y tratamientos que en Colombia no cuentan con aprobación por la autoridad sanitaria y que la información aportada se abordará con fines meramente científicos y de ecuación médica continuada. Eh, los biológicos han supuesto un paradigma en el tratamiento de las enfermedades en general. Un cambio en el paradigma hasta lo que conocíamos hasta ahora con los fármacos clásicos, porque los anticuerpos monoclonales, los tratamientos biológicos, lo que van a actuar es sobre vías moleculares muy concretas involucradas en la enfermedad. Se desarrollan con objetivos específicos, su desarrollo es racional y predecible y alcanzan objetivos que no eran accesibles hasta ahora. Por lo tanto, podemos considerar que estos tratamientos biológicos, los anticuerpos monoclonales, son verdaderas dianas terapéuticas en el tratamiento de algunas enfermedades y en concreto de las enfermedades alérgicas. La mayor parte de los tratamientos biológicos que se han desarrollado hasta la fecha para la alergia se han focalizado sobre todo en el asma, ¿no? Pero cuando han ido pasando los años y estos fármacos se han investigado para otras enfermedades alérgicas, se ha visto sus beneficios y la eficacia que puede reportar en estas enfermedades, como por ejemplo la poliposis, la urticaria, veremos ahora la alergia a alimentos. eh, y hay otros fármacos como, por ejemplo, Dupilumab, del que hablaremos también, en el que se ha investigado directamente o inicialmente para dermatitis atópica y luego se ha visto su efecto sobre otras enfermedades alérgicas como el asma y también veremos para alergia a alimentos o incluso la esofagitis eosinofílica. Como todos sabemos, los fármacos biológicos van a tener, dependiendo del porcentaje que contengan de proteína morina, mayor capacidad o menor capacidad potencial inmunogénico y los fármacos que más nos interesan o de los que más nos interesan desde el punto de vista alérgico, pues tienen un alto porcentaje de anticuerpo humanizado, es decir, tienen una parte muy pequeña de proteína murina o incluso no la tienen, ¿no? Anti-G y anti-L5 o malizumab y mepolizumab respectivamente, pues tienen un 10% de proteína murina y upilumab, la anti-L4 y L13, pues es un anticuerpo completamente humano. Eh, Hoy nos vamos a centrar en dos moléculas fundamentalmente, en omalizumab, la anti-G, y en dupilumab, la anti-L4 y la anti-L13, porque son los fármacos biológicos que han mostrado cierta capacidad o cierto efecto sobre la alergia a alimentos. Y no nos detendremos en mepolizumab, benralizumab y reslizumab, anti-L5, que son fármacos en los que no se ha visto potencial para el tratamiento de la alergia a alimentos. Como sabemos, dupilumab va a tener un efecto bloqueante del receptor alfa específico de IL-4, que al mismo tiempo va a bloquear no solamente la unión de la interleuquina 4, sino también de la interleuquina 13. Y por otro lado, lo que va a hacer la anti-G o malizumab, lo que va a hacer es bloquear el dominio constante de la molécula de IgE y por lo tanto va a bloquear toda la respuesta alérgica y todas sus consecuencias, las consecuencias de la respuesta alérgica. ¿Y por qué hemos comenzado a utilizar fármacos biológicos en la alergia a alimentos? Pues aquí partimos del tratamiento activo de la alergia a alimentos, ¿no? Pues recuerdo aproximadamente 15 años, un poquito más, cuando comenzamos en nuestro servicio a realizar tratamientos de terapia oral, comenzamos a utilizar esta ruta para tratar la alergia a alimentos, ¿no? Y rápidamente aprendimos que el tratamiento de inmunoterapia oral era eficaz para tratar la alergia a un alimento y que el éxito del tratamiento, lógicamente, iba a depender de la seguridad, que va a ser crítica en todas las fases, no solamente en la fase de incremento de dosis, sino también en la fase de mantenimiento. Cuando nosotros estamos administrando dosis sucesivas al paciente,
pues tenemos el riesgo de que el paciente tenga reacciones adversas y eso puede comprometer la eficacia del tratamiento. Y esto se convierte en realmente limitante en algunos pacientes, ¿no? En aquellos pacientes en los que podemos denominar de alto riesgo, altos niveles de IgE específica, antecedentes de anafilaxia recurrente, antecedentes de asma o aquellos pacientes que tienen alergia a varios grupos de alimentos, pues son pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento de inmunoterapia oral. Por lo tanto, necesitamos optimizar este tratamiento, optimizar su seguridad para poder optimizar su eficacia. Y aquí es donde van a comenzar a jugar un papel importante los fármacos biológicos. Empezaremos hablando de Dupilumab. Dupilumab, la primera experiencia de eficacia en el tratamiento de alergia a alimentos, pues casi es un hallazgo casual, lo describen Rial y colaboradores en España, la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, y es el caso de una mujer de 30 años con una dermatitis atópica grave que comienza a recibir Dupilumab. Ella es alérgica conocida a pistacho y a maíz y recibe una dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. Y a los 3 meses, ella por su cuenta toma pistacho y ella había tenido reacciones anafilácticas con pistacho y lo tolera. Y también le ocurre con el maíz. Lo toma de manera voluntaria, sin previo aviso a los compañeros, y lo tolera. Y posteriormente en el servicio de alergia se confirma realmente que la paciente tolera estos dos alimentos a los que ella la alergia, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo el dupilumab puede tener cierto efecto protector. Y de hecho, se han comenzado a realizar multitud de ensayos clínicos que están en fase de investigación, de reclutamiento y probablemente algunos ya estén en fase de análisis de datos, en el que analizan el efecto de dupilumab sobre la alergia a alimentos, tanto en monoterapia para aumentar el umbral de tolerancia como adyuvante en el tratamiento de inmunoterapia oral con cacahuete, a múltiples alimentos, en el tercer caso, y se va a comparar con omalizumab, como adyuvante en el tratamiento de inmunoterapia oral con leche y también en aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica grave y están siendo tratados con dupilumab y al mismo tiempo tienen alergia a varios grupos de alimentos, quieren ver si se producen cambios en el umbral de tolerancia, como veíamos en este primer caso publicado. Bien, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en omalizumab, que es sobre lo que más sabemos, ¿no? Sobre el biológico que más sabemos en alergia a alimentos. Pero antes de pasar a la evidencia que tenemos en el tratamiento de alergia a alimentos, tenemos que hacer unas consideraciones en relación con sus indicaciones, las indicaciones aprobadas en Colombia, que también nos repercuten en España, ¿no? Sabemos que omalizumab está indicado para el asma alérgica, para el tratamiento de adultos y niños afectados de asma alérgica persistente, moderada, grave, cuyos síntomas no pueden controlarse debidamente con corticoides inhalados, y también está indicada para la urticaria crónica espontánea en adultos y adolescentes mayores de 12 años que han sido refractarios a la terapia estándar con antihistamínicos. Bien, ¿y en qué ámbito se ha estudiado el efecto de omalizumab en la alergia a alimentos? Pues se ha estudiado en el ámbito de ensayo clínico, lo vamos a ver ahora, como monoterapia para aumentar el umbral de tolerancia al alimento y como adyuvante en la inmunoterapia oral a alimentos, para ver sus efectos en términos de desensibilización y de tolerancia permanente. Y también se ha analizado la frecuencia de reacciones adversas que se producen durante los tratamientos de inmunoterapia cuando utilizamos de manera combinada la inmunoterapia oral con omalizumab. Y también vamos a analizar los datos que tenemos de la utilización del anti-IgE, del omalizumab en la alergia a alimentos en vida real. Y vamos a hablar sobre Omabase, que es la experiencia que hemos tenido en España con este tratamiento. Y por último, tenemos una pincelada muy rápida sobre qué sucede en el sistema inmune y que no vemos cuando estamos utilizando ambas herramientas, omalizumab y inmunoterapia oral. A lo largo de los años y prácticamente desde el principio del desarrollo de la molécula, pues se ha investigado el efecto de omalizumab en la alergia a alimentos de los pacientes. Primero en cuanto a cambios de umbral de tolerancia, y lo veremos ahora, y luego ya como tratamiento adyuvante en la monoterapia oral con leche, en la monoterapia oral con cacahuete, con múltiples alimentos, como el grupo de Beguín en Canadá. También se han estudiado el efecto que puede tener omalizumab e inmunoterapia oral en la falta de respuesta mantenida, en Sustained Responsiveness, que describen los norteamericanos. En aquellos tratamientos de inmunoterapia que han sido un fracaso por reacciones repetidas, también se ha probado omalizumab.
Se ha analizado también si podemos utilizar dosis individualizadas de omalizumab según la respuesta de los basófilos de los pacientes al alérgeno. Y por último, se han analizado cambios inmunológicos en aquellos pacientes que reciben esta terapia combinada. Incluso se han estudiado terapias génicas para que en un modelo murino se produzca de manera endógena una anti-G, ¿no? Bien, estos son los diferentes esquemas de uso que se han utilizado para omalizumab. El primero es en monoterapia. Aquí simplemente se han analizado cambios en el umbral de tolerancia, en el estado basal, antes de recibir omalizumab y tras varios meses de tratamiento, lo veremos a continuación. Como adyuvante en el tratamiento de inmunoterapia oral, se utiliza durante unas semanas o meses omalizumab y después se combina junto con la inmunoterapia oral durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. En inmunoterapia con varios grupos de alimentos, precedido de un pretratamiento con omalizumab y después de un tratamiento combinado. Y por último, el análisis de la falta de respuesta mantenida. Aquí también hay un periodo de pretratamiento con omalizumab, un tratamiento combinado de omalizumab con inmunoterapia oral, se suspende la anti-IgE, se mantiene la inmunoterapia, posteriormente se suspende la inmunoterapia y unos meses después se comprueba si ese paciente ha alcanzado la falta de respuesta mantenida. Lo veremos también más adelante. En cuanto a los cambios de umbral de tolerancia, se realizaron de manera relativamente precoz en el año 2003 con el desarrollo del fármaco en un modelo de alergia a cacahuete. Y aquí se analizaron pues cambios en el umbral de tolerancia en 4 grupos de pacientes. Uno iba a recibir placebo y otros 3 grupos iban a recibir 150 miligramos, 300, 450 miligramos al mes. Durante 4 meses iban a analizar cambios en el umbral de tolerancia. Y se observó un cambio en el umbral de tolerancia, sobre todo muy significativo en aquellos pacientes que habían recibido la dosis más alta de omalizumab. Es decir, que omalizumab ofrecía una protección mayor, pues pasaban de tolerar prácticamente 2 cacahuetes en la prueba de provocación a tolerar casi 9 en esa prueba de provocación de salida a los 4 meses. Es decir, que había un cambio en el umbral de tolerancia. Respecto al uso de omalizumab como adyuvante, este es un modelo que se ha seguido por varios ensayos clínicos en Norteamérica con muy pequeños grupos de pacientes. Y bueno, pues quiero destacar este estudio de Nadeau en el año 2011, en el que estudia 11 niños con unos niveles de IgA leche relativamente elevados, de 50 kilounidades de mediana. Es cierto que no se les hace una prueba de provocación basal para ver cuál es su umbral de tolerancia, pero siguen este esquema de tratamiento que luego van a seguir otros ensayos. Hay un pretratamiento durante 9 semanas, se utiliza como ayudante durante 7 semanas a la inmunoterapia, se suspende el tratamiento de omalizumab y en la semana 24 se hace una prueba de provocación oral. Y aquí ven que hasta un 82% de los pacientes son capaces de tolerar 220 mililitros en esa prueba de provocación, lo cual quiere decir que el tratamiento es eficaz. El tratamiento de inmunoterapia es eficaz cuando lo utilizamos de manera conjunta con omalizumab en pacientes, podemos decir, de alto riesgo, y que la frecuencia de reacciones adversas observadas durante la inmunoterapia es relativamente baja. Estas cifras, 1,6% de dosis administradas, 0,1% de dosis con reacciones de grado 3 o adrenalina utilizada solamente en 3 ocasiones, nos habla de la seguridad del tratamiento en un perfil de pacientes relativamente graves. Este es el estudio de Wood y colaboradores del año 2016 que analiza la falta de respuesta mantenida y utiliza omalizumab o placebo de manera aleatoria. Es un estudio en ciego controlado con placebo. Utiliza la anti-G o el placebo para ver si existen diferencias cuando se hace el tratamiento de inmunoterapia oral. El tratamiento combinado dura 24 meses, termina en el mes 28 y continúa el tratamiento de inmunoterapia hasta la semana 30. Hasta el mes 30. En el mes 30 los pacientes son sometidos a una prueba de provocación y aquellos que han superado esa prueba de provocación hacen una dieta de evitación durante 8 semanas y en el mes 32 son sometidos a una nueva provocación para conocer si han alcanzado esa falta de respuesta mantenida, si mantienen la tolerancia al alimento. Y una de las primeras cosas que observan es de nuevo el perfil de seguridad que ofrece la inmunoterapia oral cuando el paciente está recibiendo anti-G o omalizumab. La frecuencia de reacciones es mucho más baja si la comparamos con aquellos pacientes que están recibiendo placebo. Y en términos de eficacia, es un poquito más eficaz en aquellos pacientes que están recibiendo omalizumab, la inmunoterapia oral, frente a aquellos que están recibiendo placebo, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.
Y también, en términos de falta de respuesta mantenida, el porcentaje de pacientes que la alcanzan es algo superior en el grupo de pacientes que reciben omalizumab frente al grupo placebo, aunque aquí también las diferencias no son estadísticamente significativas. Bien, el primer estudio, y ahora vamos a hablar de los estudios en vida real, el primer estudio que analiza en vida real el efecto de omalizumab en alergia a alimentos es el estudio de Fiocchi y colaboradores en Italia, que analizan a 15 pacientes con asma grave que reciben omalizumab entre 9 y 23 años y que son alérgicos a alimentos. Y ellos lo que analizan son cambios en el umbral de tolerancia. Son pacientes que han sido sometidos a pruebas de provocación antes de iniciar el tratamiento con omalizumab y después de haber iniciado el tratamiento con omalizumab y efectivamente observan cambios en ese umbral de tolerancia. El umbral de tolerancia aumenta de una media de 1.000 miligramos de proteína a 8.000 miligramos de proteína y hasta un 70% de los pacientes son capaces de tolerar la dosis completa, pongo entre comillas, una dosis equivalente a una ración tras tan solo 4 meses de tratamiento con omalizumab. Y es muy importante también señalar que la frecuencia de reacciones por ingestión inadvertida disminuye cuando los pacientes están recibiendo omalizumab en comparación con el estado previo cuando no estaban recibiendo el tratamiento de omalizumab. Bien, y ahora vamos a hablar de la experiencia que tenemos en España con omalizumab. Es, como hemos comentado al principio, un estudio en vida real. Quisimos registrar porque sabíamos que en España se estaba utilizando omalizumab para el tratamiento de alergia a alimentos en algunos pacientes muy concretos. Pues los investigadores tenían 1 o 2 pacientes y queríamos reunir esa experiencia en un estudio, como digo, en vida real. Y hicimos o elaboramos desde el Comité de Alergia Infantil de la SEI, de la Sociedad Española de Alergología, este registro observacional multicéntrico. Los pacientes podían tener cualquier edad, tenían que ser alérgicos a proteína de leche de vaca, aunque se analizaron también alergias a otros alimentos, pero aquí solamente vamos a hablar de la alergia a la leche de vaca, que fueran tratados con omalizumab e inmunoterapia oral. Y los objetivos, el principal fue el análisis de la eficacia de la inmunoterapia bajo el tratamiento con omalizumab, pero también se analizaron otros objetivos secundarios como la frecuencia de reacciones adversas durante el tratamiento de inmunoterapia y cuáles habían sido las estrategias de manejo o la modificación de la dosis de omalizumab a lo largo del tratamiento de inmunoterapia y si se habían producido cambios inmunológicos. Participaron 13 centros en el que trabajaron 16 investigadores de diferentes puntos de España y se elaboraron unos formularios específicos que recogieron datos de la evolución clínica del paciente antes de iniciar el tratamiento con omalizumab, del tratamiento en sí de omalizumab, si se había utilizado como pretratamiento, a qué dosis, cuándo se había iniciado la inmunoterapia, si se había hecho una prueba de provocación previamente, cuánto tiempo habían durado ambos tratamientos de manera adyuvante, si se había suspendido o no, si se había tolerado o no el alimento tras modificar o suspender el tratamiento de omalizumab, y eso fue analizado en la base de datos. El número de pacientes que se recogieron, los datos, fue de 58. La edad mediana al inicio de omalizumab de los pacientes era de 10 años, mayoritariamente varones, y podemos observar que la mayor parte de los pacientes tenía alguna otra comorbilidad alérgica, sobre todo asma, ¿no? Y hasta un 50% de los pacientes alergia a varios grupos de alimentos. Y hay que señalar también que hasta un tercio de los pacientes con asma estaban diagnosticados de asma grave. Cuando se indicó omalizumab, la mayor parte de los pacientes recibieron omalizumab como pretratamiento antes de iniciar inmunoterapia, es decir, que los alergólogos estaban pensando en el omalizumab como un pretratamiento, como un paraguas para iniciar el tratamiento de inmunoterapia, aunque algunos eran pacientes que tenían asma y esa fue la indicación primaria y se utilizó ese tratamiento que estaba utilizando el paciente con omalizumab para saber si se conseguía que el alimento fuera tolerado por parte del paciente. Las motivaciones fundamentales fueron niveles de IgE elevada, reacciones recurrentes, anafilaxias recurrentes. Esas fueron las motivaciones para iniciar el tratamiento de inmunoterapia. Tenemos que tener en cuenta que un gran grupo de estos pacientes había tenido antecedentes de anafilaxia por el alimento con síntomas respiratorios. No eran pacientes que tenían reacciones graves por el alimento. ¿Y qué ocurrió cuando iniciamos el tratamiento con omalizumab? Pues en algunos de estos pacientes se realizaron pruebas de exposición tras una mediana de 7 meses. Eso supone un 45% de los pacientes. Y lo primero que nos llamó la atención es que hasta un 35% de los pacientes ya era capaz de tolerar una dosis equivalente a una ración, 200 mililitros, que corresponden a 6.000 miligramos de proteína. Y en aquellos pacientes
en los que disponíamos de esa prueba de provocación antes y después de iniciar el tratamiento con omalizumab, pues se observó también un cambio en el umbral de tratamiento por 4,6, ¿no? Es decir, que ya estábamos aumentando el umbral de tratamiento sin haber ni siquiera iniciado el tratamiento de inmunoterapia. Y también observamos cambios en estas pruebas de provocación en cuanto a que se producían menos síntomas respiratorios, menos síntomas cardiovasculares y tampoco era necesaria prácticamente el uso de la adrenalina. Cuando analizábamos los datos de estos pacientes en términos de fase de mantenimiento, pues ya disponíamos de menos datos, no eran los 58 originales. Aquí llegaron datos de 47 pacientes y 47 pacientes habían llegado a esta fase de tratamiento combinado omalizumab inmunoterapia, y de estos 47 pacientes vimos que el 83% estaba tolerando, tras el inicio del tratamiento de inmunoterapia, una dosis equivalente o superior a 200 mililitros, que el 8,5% toleraba una dosis entre 50 y 150 mililitros, y en cuanto a pacientes el tratamiento fracasó por reacciones recurrentes, uno por anafilaxia y otro por esofagitis eosinofílica. En la fase de inducción y de mantenimiento se produjeron reacciones durante el tratamiento de inmunoterapia, pero hay que decir que fueron reacciones leves y poco frecuentes, con una mediana de reacciones por paciente de 1, lo cual nos indica que es un tratamiento muy seguro. Respecto a si se hizo o no discontinuación del tratamiento con omalizumab, porque es algo que discutíamos en los foros, ¿no? Si los alergólogos modificábamos la dosis o la suspendíamos, pues efectivamente en el 58% de los pacientes se discontinuó, se suspendió omalizumab. ¿Y qué ocurrió en estos pacientes en los que se discontinuó el tratamiento? Pues esto es muy importante y tenemos que observar en estos pacientes en los que se discontinuó, hasta en un 60% de las ocasiones se producían reacciones y un 36% eran reacciones anafilácticas, y hasta en un 22% había que reiniciar el tratamiento. Todo esto tras una mediana de 2 años de tratamiento, lo cual nos indica que cuando suspendemos o modificamos la dosis de omalizumab tenemos que tener precaución, y sobre eso insistiré al final. Si no se discontinuaba, la frecuencia de reacciones era menor durante el tratamiento de inmunoterapia y no se producían reacciones anafilácticas. Pero si volvemos a la discontinuación, si hacíamos la discontinuación de manera brusca, es decir, suspendíamos de un día para otro el tratamiento con omalizumab, la frecuencia de reacciones era muy elevada y también la frecuencia de reacciones anafilácticas. Al cierre de la base de datos, y ya estoy terminando, hasta un 40% de los pacientes se les pudo retirar el tratamiento con omalizumab, y en un 33% de los pacientes tolerando la dosis plenas, frente a un 50% que siguió recibiendo omalizumab y un 48% de ellos tolerando dosis plena. Y como decíamos antes, el 8,5% de los pacientes pues tuvo que suspender el tratamiento por reacciones. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. En cuanto a la respuesta inmunológica, pues vimos cambios en el tamaño de la prueba cutánea. Esta sí la podemos medir a lo largo del tratamiento de omalizumab e inmunoterapia. Sin embargo, la IG específica solamente la podemos medir al principio, antes de iniciar el tratamiento con omalizumab, y tras haber suspendido, meses después de haber suspendido el tratamiento con omalizumab. Y en todos los casos se observó un descenso tanto del tamaño de la prueba cutánea como de los niveles de IG específica. No me voy a detener entre las diferencias entre OMAVAS y los ensayos publicados, porque hay diferencias entre estos resultados y los observados por los estudios norteamericanos. A grandes rasgos, los pacientes de OMAVAS son pacientes con un perfil más grave, niveles de IG específica más elevados, con más frecuencia de asma, y eso probablemente haya repercutido en el que la frecuencia de reacciones tras la suspensión de omalizumab haya sido mayor en frente de los estudios norteamericanos, en los que vemos que la frecuencia de reacciones es relativamente baja cuando suspenden el tratamiento. Tal vez porque sus pacientes son menos graves, tienen niveles de IG específica más bajos, y también probablemente porque estén utilizando en el tratamiento de inmunoterapia una dosis de mantenimiento inferior a una reacción. Esto lo podemos debatir posteriormente en el turno de preguntas. Y por último, una pincelada muy rápida sobre qué es lo que ocurre en el sistema inmune cuando utilizamos ambos tratamientos. Cuando estamos utilizando exclusivamente omalizumab, esto es muy importante, lo que se produce es un descenso de las células T efectoras. Es lo único que se produce, pero es muy importante, porque esto lo que nos va a permitir es iniciar el tratamiento de inmunoterapia con mayor seguridad. Y aquí es donde realmente se van a producir los cambios definitivos en el sistema inmune, con un descenso de las células T reguladoras efectoras de memoria y con un aumento de las células T reguladoras supresoras. Y para concluir, y a modo de resumen, me gustaría decir que tenemos una puerta abierta en el uso de tratamientos biológicos para el tratamiento de alergia a alimentos. Es una línea de investigación abierta. Dupilumab
y alergia a alimentos acaba de iniciar la investigación. Tenemos resultados en los próximos meses, seguramente en los próximos años. En cuanto a las estrategias del uso de omalizumab, como hemos visto, se pueden utilizar tanto para el aumento del número de tolerancia exclusivamente sin utilizar inmunoterapia o como adyuvante de la inmunoterapia, que omalizumab va a mejorar el perfil de seguridad y, por tanto, la eficacia en pacientes con un alto grado de alergia. Y esto es lo que nos dice Omabase también, ¿no? Que en pacientes con asma y con un alto grado de alergia el tratamiento es eficaz, pero hay que tener cuidado cuando hagamos o cuando nos planteemos hacer un cambio en la dosis de este tratamiento, sobre todo si lo hacemos buscar, porque tenemos el riesgo de sufrir reacciones. Por último, me gustaría insistir como información de esta ponencia que en la presentación hemos hablado de moléculas y tratamientos que en Colombia no cuentan con la aprobación por la autoridad sanitaria y que la información aportada se ha aportado abordado con fines meramente científicos y de educación médica continua. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Escudero, por su magnífica presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Escudero. Excelente su presentación. Bueno, tengo una pregunta. Evidentemente, ¿no?, a los pacientes que están en inmunoterapia oral les va mejor cuando utilizamos un tratamiento biológico como omalizumab, ¿no? Pero teniendo en cuenta el costo de esto, yo no sé si, bueno, las recomendaciones de la guía de DRACMA de este año, de hecho, recomiendan utilizar omalizumab si se puede en todos los pacientes con alergia IgE mediada en que se va a iniciar un tratamiento de sensibilización a leche. Teniendo en cuenta el costo y lo que implica meter a un paciente en biológico, ¿estaría de acuerdo con esa recomendación o definitivamente se queda omalizumab para pacientes de alto riesgo? Muchas gracias por la pregunta, buenas tardes. Es algo que yo he comentado en muchas ocasiones. Si omalizumab tuviese otro precio, yo probablemente lo usaría en casi todos los pacientes, porque me va a permitir iniciar el tratamiento de inducción, la fase de incremento de dosis, con mucha más seguridad. Y probablemente muchos pacientes puedan utilizar ese tratamiento durante un periodo corto de tiempo, sobre todo para aumentar, como digo, la probabilidad de que el tratamiento sea más seguro y después discontinuarlo. Pero el precio, lógicamente, no lo permite y lo tenemos que reservar para aquellos pacientes con perfil de gravedad, pacientes con asma, con antecedentes de reacciones alérgicas, altamente sensibilizados. Muchas gracias, doctor. Doctor Escudero, en los pacientes, gracias por la presentación, en los pacientes de Omabase durante el seguimiento, o no sé si pudieron pues tener la información después de que recogieron los datos, ¿encontraron esofagitis eosinofílica o no? Encontramos esofagitis eosinofílica, lo comentaba, en un paciente en el que fracasó el tratamiento, se confirmó el diagnóstico, un paciente que comenzó a tener síntomas digestivos recurrentes, hizo una gastroscopia, una endoscopia digestiva antes y confirmó el diagnóstico, pero no tenemos datos a más largo plazo, y esto es muy importante porque en ocasiones la esofagitis eosinofílica se desencadena, como sabemos, varios años después de iniciar el tratamiento de inmunoterapia, a veces hasta 3 y 4 años. Y a veces, y esto ya es una percepción, no puedo ofrecer datos científicos, es una percepción que tenemos en nuestro servicio, en estos pacientes que están altamente sensibilizados, con varias comorbilidades alérgicas, parece, cuando hacemos este tratamiento de inmunoterapia, que podemos tener un riesgo añadido de desarrollar una esofagitis eosinofílica, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no?, en estos pacientes que son de un perfil, vamos a llamar, de mayor gravedad, el posible desarrollo de esofagitis eosinofílica a lo largo del tiempo. Hay que estar muy pendientes y hay que preguntar, además, activamente por síntomas digestivos, porque si no, a veces se nos puede escapar. Doctor, muchas gracias. ¿Hicieron o pudieron hacer un subanálisis de cuáles eran los subgrupos que mejor les iba, si los que tenían concomitantemente asma, dermatitis, etcétera? No lo he puesto en la presentación, pero hicimos ese análisis. Hicimos un análisis de cómo eran de graves esos pacientes. Analizamos niveles de IgE específicas, si habían tenido reacciones anafilácticas.
si habían tenido reacciones durante la fase de incremento de dosis, cuál es la dosis que habían tolerado en la prueba de provocación post iniciar el tratamiento de omalizumab, y no fuimos capaces de determinar ningún factor que nos predijera qué pacientes iban a tolerar mejor el tratamiento de inmunoterapia adyuvante al tratamiento de omalizumab y qué pacientes iban a tener menos reacciones cuando comenzamos a reducir o a discontinuar el tratamiento de omalizumab. Muchísimas gracias, doctor Escudero.